Iniciamos la clase de historia. Y si ustedes observan hacia esta parte, entramos a un tiempo llamado Perú Antiguo. O sea, hablamos del tiempo en el cual el hombre ya llega a América, ya está en América. Y el primer dato que nosotros vamos a recibir es la siguiente. Cuando el hombre ya está en América, va poblando ciertos lugares de América. El Perú también va a ser poblado. Y el Perú inicia su primer periodo, el periodo lítico. Luego, bajo un proceso, llega al arcaico inferior y arcaico superior. Profesor, ¿quién afirma todo esto? ¿Quién sistematiza todo esto? Luis Guillermo Lumbreras. Es más, para que te pierdas, lo llaman también al lítico preagrícola o tiempo estacional. Su profe tiene varios nombres, ciertamente. Profe, ¿y al arcaico inferior y superior cómo lo llama? Lumbreras, para que te pierdas, entre comillas, para que te pierdas, ¿no? Es en realidad más, ¿no? O sea, el estudio va más allá de explicar esto, sino hay otras subdivisiones que van encima. Por ejemplo, el arcaico inferior y superior lo llama revolución agrícola. Surge por primera vez la agricultura. Profe, una consulta. ¿Y a qué le llaman formativo inicial? Cambia la cosa. Chavín surge al final del arcaico superior, pero ya lo llamamos formativo inicial, que es superior a cuando aparecen las culturas. ¿Qué quiere decir? Que en el formativo inicial las culturas ya son, como tal, culturas propiamente dichas. No de un bajo nivel, salvo Caral, ¿no? Que fue la primera civilización de América y una de las mejor construidas. Entonces, formativo inicial, tú vas a encontrar quizá Caral, pero Caral, según la gran mayoría de autores, está en el arcaico superior. Después de Caral, surge Cupisniqué, Cunturhuasi, Chavimbe, formativo. Ya hablamos de un formativo. Y casi ahí se habla bastante de lo que es Chavín, porque es una cultura principal. Ahora, hay otro autor que es John Rowe. John Rowe clasifica a ese tiempo el horizonte temprano. ¿A cuál, profe? Al formativo. Todo el formativo, que puede ser inicial, medio o final, John Rowe califica todo ese tiempo como el tiempo del horizonte temprano. Ya, profe, bacán. Y en el final, en el formativo final, surgen culturas regionales. ¿Cómo, profesor? No entiendo. O sea, culturas que se van a desarrollar en su mismo lugar, en su centro como tal. No se van a expandir. Cuando yo hablo de horizonte, Chavín, que está iniciándose ya, ojo, iniciándose ya en el formativo inicial, junto a estas culturas, surge Chavín. Pero lo que más se utiliza en los exámenes no son los formativos, sino el horizonte temprano de John Rowe. Ahora, en los exámenes, no tanto te viene el tiempo preagrícola o el tiempo precerámico. No te viene la revolución agrícola. Para tener una mejor organización, basándonos en lo que dice Lumbreras, que también califica esto, vamos a ordenar la idea. Profesor, ¿de qué estamos hablando? De la sistematización del hombre que llega a América en el Pleistoceno tardío. Recuerda eso. Y en todo ese tiempo, ya en el Pleistoceno tardío, va a pasar por el periodo lítico. Si no me has entendido lo demás, recuerda esto último. El periodo lítico. Luego, el arcaico inferior. Terminó el Pleistoceno. Y se inicia, ¿qué cosa? El Holoceno. Pero, profe, a mí me han dicho
que el Holoceno ya prácticamente se está iniciando acá. Sí. Si te quieren profundizar la idea, acá te van a agarrar. ¿Por qué? Al final del Lítico, o en el tardío del Lítico, o en el tiempo de los cazadores superiores del Lítico, ya se da el Holoceno. Pero, profe, ¿no has dicho acá? Claro, acá ya se da pues con mayor profundidad. Pero nunca te olvides que lo que se inicia, o el tiempo de oro, el apogeo, en este caso del Holoceno, o de cualquier tiempo, se inicia siempre antes, en el tiempo tardío del Lítico. ¿Recuerdan el matriarcado en el tiempo de la prehistoria? Surge en el Paleolítico superior, pero al final. ¿Pero dónde se desarrolla más? En el Mesolítico, como apogeo importante. Profesor, por última vez, ¿me puedes explicar? Sí, te explico. Mucha atención. Lumbreras clasifica o sistematiza la historia del Perú desde el que el primer hombre entró al Perú hace 13.500 años antes de Cristo, y el más antiguo es Piquimachay. Clasifica a un primer periodo, el Lítico. ¡Oh! Recuerda. El arcaico impe, a estos dos, precerámico. Ya. Si es precerámico, entonces el arcaico superior es un tiempo donde ya existe cerámica. Claro, en Cotox, por ejemplo, Cotox Guairajirca, ya hay cerámica. Ya, profe, bacán. Huacaprieta, los mates pirograbados. Su profe. Caral, profe. No tiene cerámica. Pero las otras culturas que ya surgen acá, ya van a tener cerámica. ¿Correcto? La galgada, por ejemplo. Aquí está la galgada. Algas también, para hablar de otras culturas de este tiempo. Profesor, ¿y al tiempo final de acá, cómo se le llama? Formativo inicio. Ya. Hay un medio y hay un final. Pero ¿de qué cultura se habla acá sobre todo? ¿De qué cultura? Chavín. Y hay un autor que desde Chavín para adelante ya clasifica ese tiempo no como formativo, sino como horizonte temprano. Profundizamos. Horizonte temprano, o también llamado forma. ¿Qué hay ahí? Culturas superiores a las que están acá. ¿Que esas no son culturas? ¡No! ¿Que acá no hay culturas? Cálce, hombre de Nanchop, hombre de guitarreros, hombre de Chilca. Ya más o menos voy entendiendo, profe, la idea. Y acá no hay culturas, peor, Aquí hay hombre de Piquimachay, chivateros, guitarreros, toquepala, paiján, lauri, coche, guana. Ya, profe, más o menos voy entendiendo la idea. Acá hay los hombres que están en un proceso de desarrollo culto en la adquisición. Recuerden la prehistoria, cuando el hombre se hace sedentario y aparece la cultura. En el Paleolítico inferior, medio, superior, no, tampoco. El Mesolítico, tampoco. En el Neolítico, que sería acá el arcaico superior. La revolución agrícola, acá sería. Profe, bacana. Este sería el Neolítico en el tiempo de la prehistoria. El Mesolítico en el tiempo de la prehistoria. Y acá, Paleolítico inferior, medio y superior. Todas las características que se dan en la prehistoria, inferior, medio y superior, se da acá. Según tiempos lejanos en realidad. Chévere, profe. Entonces vamos a hablar hoy del periodo lítico, el arcaico inferior y el arcaico superior. Chévere, mucha atención. Vamos al periodo lítico. Y el lítico tiene dos tiempos,
el de los cazadores inferiores y el de los cazadores superiores. ¿Correcto? Profe, acá te puede estar la auricocha. Claro, la auricocha. Podemos usar la auricocha. Profe, ¿y hay más? Sí, hay muchos más. Hay muchos más. O sea, hay dos tiempos del lítico. El lítico de los cazadores inferiores y de los cazadores superiores. ¿Qué quiere decir? Que por deducción acá, el tiempo de piedra, acá ¿qué están utilizando? Piedras toscas, burdas, que solamente no han chancado y con eso no están cazando. En cambio, en el tiempo superior, ya el hombre caza con lanzas bifaciales, foliáceas, denticulares, bifaciales, totalmente pulidas. O sea, ese es el tiempo de los cazadores superiores. Sí. Profesor, ¿puedes explicar un poquito del lítico antiguo? Claro. El lítico, el primer tiempo del lítico de 13.500 a.C. a 9.500 se llama el tiempo de los cazadores inferiores. Y el lítico 2, 9.500 a 7.000. Y de 7.000 para adelante, ¿qué se inicia? El arcaico inferior. Acá está. O sea, el lítico termina ¿cuándo? 7.000 años. 7.500. ¿Y con qué se inicia ahí? El arcaico inferior. Ah, ya voy entendiendo, comprendiendo, profesor. Chévere, muy bien. Ahora, escucha. Características del periodo lítico. La megafauna. El hombre que llega a Perú todavía está en el Pleistoceno tardío, en su tiempo final. Recuerden, Augusto Cardich clasifica este tiempo, el tiempo de la glaciación, la auricocha, ¿no? Que en el norte sería Wisconsin, aquí la auricocha. ¿Y qué tiempo específico? Antacayana, Antacayanca para otros. Mucha profe, mucho nivel estás dando, mucho nivel. Es la idea, saber de todo. Como va a estar grabado, pues retrocede. 2. Pero ¿por qué le dicen el tiempo de la megafauna a los cazadores inferiores? ¿Por qué cazador inferior? A ver, ¿por qué cazador inferior? Porque la piedra que tiene es burda y tosca. Solo chancando han hecho sus puntas. ¿Correcto? En cambio, de los cazadores superiores se sobreentiende que son puntitas, piludas, bifaciales, en formas de hoja, tipo Clovis. Ya hay lanzas aquí que predominan en el tiempo del lítico 2. Profesor, quiero también que me expliques una vez más, porque no has explicado la megafauna. Quiere decir que el hombre que llega a América convive con animales gigantes. Por ejemplo, el huachauchones. ¿Qué? Para que me entiendas, el esmilodonte, el tigre dientes de, que se encontró en las cuevas de Lauri, donde se encontraron 11 restos humanos, donde ya se practican ritos en cuanto a la, digamos, al enterrar un cuerpo. Claro, profe, pero ¿qué animales acá están? El tigre dientes de sal, el mastodonte, primo cercano del mamut, porque el mamut es más grande. ¿Qué más? El toxodonte, el rinoceronte lanudo. ¿Qué cosa? Aquí en América, no papá, en Perú. Pues en América, papá. Que el hombre ha luchado con el rinoceronte lanudo. Se supone porque se han encontrado muestras del rinoceronte lanudo. Otro, el megaterio. Usted conocía a tu hermano el vago, ¿sí o no? Al oso perezoso. Y el oso perezoso es chiquito. Pero el megaterio tenía 1,5 pisos. Se medía 1,5 pisos, imagínate. Gracias para el hombre del lítico. ¿Saben qué es lo bueno? Que no atacaba a los hombres.
Era igualito al oso perezoso, pues se llamaba Megaterio. Tenía más o menos 5 metros más o menos. Su uña hasta acá más o menos llegaba. Y cuando te veía al ser humano, le decía: no comía carne más. Como caminaba lentamente, el tigre dientes de sable se lo almorzaba. ¿Y qué hacía? Como era gigante y lento, no podía pues, moverse y defenderse. Entonces, ¿qué pasó? Evolucionó. Claro, no se encoge. Se hace pequeño por la misma idea de para subir a los árboles. Chévere, profe. ¿Qué más está acá? Las paleollamas. ¿Llamas antiguas? Paleo es antiguo, recuerden. Llamas antiguas, pero que eran más hasta acá más o menos. Grandazos, pero. ¿Qué es lo que hay? De este tamaño. Más chiquito. No, los paleollamas eran grandes. Profe, el cliptodonte. ¿Qué cosa, profe, es eso? Era un armadillo que llegaba de acá hasta allá. Esos armadillos, ¿no es que hay en la selva? ¿Qué es de este tamañito? De acá hasta allá. A ver, acércate a comer ese, el cliptodonte. No, ¿qué va? No te comes. Juega contigo, solitas. Ya, entonces, el hombre elítico convive ¿con qué? Con la megafauna. Megafauna. Profe, ¿y por qué le llaman cazador inferior? Ya lo sabes, por las piedras mal talladas. ¿Por qué le dicen alimentación parasitaria y troglodita? Parasitaria porque come lo que encuentra. Y si encuentra macho, hembra, todo se lo come. Parasitaria. No discrimina a nadie. Encuentra, por ejemplo, a la paleollama. Macho, hembra, hembre. Y hijitos, a todos se los comen, desgraciado. Comelón es. Profe. A eso lo llaman parasitaria. Y por el otro lado, a que cuando no había comida, comía todo lo que encontraba. Claro. Todo lo que encontraba, comía. Pues un tiempo de sobrevivir. O comes lo que hay, o mueres. Sencillamente. Profe, ¿qué más? Era troglodita. No vivía en cavernas. Se refugiaba. Ah, ya, profesor, chévere, ¿ah? Profe, ¿por qué dice acá tipi? Tipi quiere decir que aparte de que se refugiaban en cavernas, también hacían sus pequeñas chocitas. O sea, compraban acá en una tienda conocida, su chocita, de palitos y con pieles encima, y ahí dormían. Y cuando los animales, la megafauna, se trasladaba, ¿qué hacía? Su chocita, ¿no? Hijitos, todos vamos. O sea, eran nómades, eran errantes. ¿Por qué? Porque su alimento era la carne. Y la carne se mueve. Claro, porque no hay agricultura. Además, él sabe domesticar animales. Ya te dije, caza todo el desgraciado. Todo lo que encuentra caza. Profe, subsistencia. ¿Cómo es eso? Este hombre era cazador, recolector, pescador, igual que el paleolítico. Por ende ya era cazador, recolector y pescador. ¿Por qué dice subsistencia? Todo lo que les expliqué ahorita, y la lucha contra el esmilodonte, la lucha depredadora, implica una lucha por la subsistencia, por sobrevivir. Transhumancia, lo que te dije hace un ratito. ¿Vivía en un lugar? ¿Se había establecido? No, ¿por qué? Porque
Claro, y porque no hay agricultura y no hay ganadería, no sabe domesticar este hombre. Todo casa, todo lo quiere para él. 2, 3, 4 tiene. Parece acá mi pata, más conocido como Almaro de James. Profe, practica el arte rupestre. ¿Y dónde se muestran las figuras de arte rupestre más importantes? Toquepala. Y otro, la Uricocha en la cueva de Chaclarragra. ¿Choclo qué? Ragra. Chaclarragra en la Uricocha. ¿Y qué se observa tanto en Toquepala y la Uricocha? La técnica del chacú o chacu. Pero eso ya, cuando hablamos de cazadores superiores, ahí vamos a hablar de eso. El arte rupestre puede estar acá, pero el arte rupestre como tal está en los cazadores superiores. Chévere, profe. Bacán. Profe, ¿y cómo vivían estos patas? ¿Cómo vivían? ¿Así individual, por acá, por su lado? Bien en bandas. Lo que te acuerdas en el Paleolítico, te hablé de hordas. ¿Te acuerdas qué era la horda o no? ¿Qué era una horda? Cuando eran grupos que no por afinidad, sino por una cuestión de interés se habían unidos. Para cazar, robar, saquear en grupo, en mancha. Y una vez que han cazado, se desintegraba el grupo. Interesados. Yo ya les dije, es cuando tú ves a los hinchas de la U y Alianza, terminado el partido, cómo se enfrentan, ¿no? Entonces, regresamos al tiempo lítico. Hinchas de Alianza e hinchas de la U, un saludo para ustedes. Yo soy hincha, pero no soy fanático. Correcto. El fanatismo es un extremo. Si soy fanático por decir la verdad, pues soy fanático. Pero ser fanático para matar, para golpear a alguien, por lo tanto mi hincha soy, no soy nada. Soy una bestia que ha llegado, ha vuelto al periodo lítico. Profe, están dando mucha alianza en la U, profe. Pero ya, profe. Entonces, esta gente del periodo lítico 1 de cazadores inferiores vive en base a las bandas. Pero las bandas ¿qué? Depredadoras. ¿Qué quiere decir depredador? ¿Han visto ustedes la película Depredador? ¿Qué hace Depredador? Caza, señor. Caza todo lo que encuentra el desgraciado, el maldito. Come hombres. No, come extraterrestres. Come hombres. Come extraterrestres. Profe, una consulta, profe. Y el lítico, este primer tiempo de lítico de cazadores inferiores va de 13.500 a 9.500. Puede ser 9.000 años también, no hay problema. ¿Quiénes están acá? Por deducción, Piquimachay. Donde se encontró bastante armas líticas, ¿no? Richard McNeish encuentra y le da una antigüedad de 13.500 años. Y es por hoy el ser más antiguo del Perú. ¿Pero por qué? ¿Por resto fósil o por artefactos líticos? Artefactos líticos. O sea, eso tú tienes que saber deducir para tu examen. Chévere, profe, bacán, lo voy a hacer. Pues dar tu examen. ¿Qué me ha dicho el profe? Piquimachay, chivateros en el río Chillón. O también dicen el nombre del río Chillón, ¿no? Chivateros. Hoy se ha demostrado, se han encontrado bastantes piedritas ahí, como un taller lítico que fabricaban piedritas. O sea, piedritas no, pues, sino de la piedrita hacían pues puntitas, esto, el otro, ¿no? Y ahí se demuestra que es un tiempo eminentemente lítico, porque el arma principal va a ser la piedra. La piedra que van a tratar de ¿qué?
darle una forma. Bueno, una forma. Profe, y acá Chivateros es también un representante. Bien, los que han estudiado han dicho lo siguiente, que Chivateros en realidad no fue un hombre que se ubicó en tal lugar o que es de tal lugar. Era en realidad un lugar como una cantera. Por eso taller lítico, donde de diferentes lugares venían ahí. ¿Y por qué venían ahí? Porque había cuarzo, cuarcita. Hasta el día de hoy, en este lugar, en la parte del río Chillón, en Lima, hay cuarcitas. Y se puede hacer, darle forma a las piedras. Chivateros. Guitateros. También se encontró piedritas, pero hasta el momento no hablamos de resto fósil. Pero recuerden, el ser más antiguo del Perú, producto de los artefactos líticos más antiguos del Perú encontrados, están en Piquimachay. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Y Piquimachay en qué departamento está? Ayacucho. Chivateros, Lima. Guitarreros, Ancash. Muy bien, profe. Y me interesa Piquimachay porque es quien es el más antiguo. ¿Estudiado por quién? Por Richard Mocknesh. Profesor, el lítico superior. Profe, pero acá no hay más. Sí hay más. Por ejemplo, acá está el Cueva de Huargo, en Huánuco. En Huánuco, Cueva de Huargo. Que no está muy estudiado, pero sí hay datos de instrumentos líticos. Aquí también está Uchcumachay. ¿Qué? Uchcumachay, donde se encontró restos de un caballo. Claro, también está el famoso Tacahuay en Moquegua. Está el hombre de Huargo, como les digo. Todos estos hombres son del tiempo más antiguo del lítico. A ver, repetimos, ¿cuáles son? Piqui, Chiva, Guita, Uchcumachay. ¿Qué se descubrió lo más importante ahí? Un caballo. Partes de un caballo. Ahora, ¿por qué desapareció el caballo? Ya saben ustedes. Se lo comieron. Alimento de los seres humanos. 2. Tacahuay en Moquegua. Huargo en Huánuco. Ahora, lo más importante. ¿Dónde está Piquimachay? Allá. Ay, dice. Ay. Ayacucho. Chivateros. Lima. Acá no es Chivateros, es Chivateros. Lima. Lima. Guitarreros. Ancash. Ahora, a cazadores superiores. Lítico 2. 9500 a 7000 años. 9500 a 7000 años antes de Cristo. Pero sigue siendo ¿qué? Lítico. Lítico. El tiempo donde el hombre caza por naturaleza. Y caza tanto en la sierra como en la costa. Recuerda, la sierra, ¿por qué la sierra está inundada de personas? Teoría de Alex Carlica. El hombre que llega a América entra por toda la sierra, desde el norte hacia el sur. ¿Por qué? ¡Prueba! El hombre de la Auricocha. Cráneo dolicocéfalo, largo. Y el hombre que dice que entra de Asia a América, según Alex Carlica, cabeza larga, dolicocéfalo. Pero acá hay otra cosa. Paicán está en la costa. Uy, Chivateros está en Lima. Profe, la consulta. Toquepala, Tacna. ¿A quién hace referencia en el poblamiento americano el que dice que los primeros pobladores de América son los que van a llegar a la costa? No a la sierra, no a la parte central de América, sino a la costa. ¿Quién es él? Lo hemos dicho en el poblamiento americano. El hombre que dice que son hombres que llegan a la costa porque se agranda por la Eustacia glacial, empiezan a cazar. Y que aquí hay un estudio que ahorita está en vigencia, que nos dice que Huacaprieta sería el ser más antiguo del Perú. Ya está el estudio. Solamente falta
reunir con la comunidad científica y afirmar bajo la teoría de Thorben-Rick. ¿Y qué dice? Que los que poblaron el Perú no fue poblado por la sierra, sino por la costa. Y acá, más adelante, va a aparecer este personaje. Pero profe, está después todavía. Sí, pero hay algunos estudios que demuestran que es más antiguo que Piquimachay. Ahorita todavía está en estudio. Pero al 70% que Huaca Prieta no fue del arcaico superior. O en todo caso, pasó por diferentes etapas hasta llegar acá. Según los últimos datos encontrados, Huaca Prieta estaría en el Lítico. Hay que esperar. Profe, Paicán, en Toquepala, arte rupestre. En Paicán, ¿qué es lo que se va a encontrar? Bastante se va a encontrar acá lo que es la casa de moluscos. Me dicen el poblador más antiguo de la costa, Apaiján, ¿no? Tiene 11.000 años aproximadamente. Claro, acá se encontró pues el resto fósil de un varón adolescente y una mujer enterrados bajo una cuestión no así, ¿no? Sino ya con ritos, con culto. Ah, ya, profe, Paiján, chévere, primer poblador de la costa, le dice. Aunque algunos dicen que el primer poblador de la costa es Tacahuay en Moquegua. Mucho cuidado en el examen. Paiján, según un libro se presta, reconocido como el primer poblador de la costa, el más antiguo. Pero los datos de San Marcos nos dicen que Paiján no fue el más antiguo. El más antiguo fue Tacahuay en Moquegua. ¿Y que está en este tiempo? En el anterior, en el Lítico I. ¿Qué fue? El primer poblador de la costa. Pero, profe, y en el caso de Paiján, ¿qué sería? El poblador de la costa más antiguo, pero para el libro Sepre. Si lo han considerado, chévere ya. Chéveren. Estamos avanzando. Y eso es positivo. Ahora recuerdan, pero Paiján sí es el resto fósil más antiguo del Perú. Eso sí está claro, porque acá no hay resto fósil, acá menos. En Lauricocha sí. La diferencia entre Paiján y Lauricocha es que Paiján tiene el cuerpo completo de la mujer y del adolescente. ¡Completo! En Lauricocha también se encuentra completo, pero la mayoría de cuerpos están por partes. Y eso nos hace recordar que Lauricocha habrá luchado ¿contra quién? Contra su depredador más cercano. ¿Y cuál era? El tigre dientes de sable. Diego se lo comía al hombre de Lauricocha. Profe, ¿y qué pasaba? ¿Cómo lo dejaba? Por partes, pero pasado el tiempo, ¿quién sobrevivió al tiempo? ¿Dieguito? ¿O el hombre? Claro, sobrevivió. Entonces, ¿quién se fue uniendo? Fue formando un grupo, un equipo mejor para finalmente superar al tigre dientes de sable. El hombre, finalmente. Chévere, profe, bacán. Profe, ¿y acá cómo es la casa en Lítico 2? La casa es acá ya selecciona. ¿Va a cazar? Uy, tú vas a matar a todos, ¿ah? ¿Ya has visto? Vamos a matar solo al más viejito, él está cogiendo, a ese le matamos. ¿Por qué hacían eso? La brutez mental le hace cazar todo. Se extingue, pues. Y eso en un momento llegan a pensar, dicen, ¿no? Hoy si matamos a todos se van a extinguir.
¿Y qué vamos a comer? Ya para el Levítico 2, la casa ya es selectiva como tal. O sea, ya piensan en casar lo que la selección natural por naturaleza tiende a matarlos. Entonces vamos a casar a los más viejos o a los más débiles. ¿Para qué? Para que macho y hembra jóvenes sigan, digamos, reproduciendo. Chévere, profe. Y acá en el Levítico 2, la técnica esencial es la técnica del chacu. O sea, el arte rupestre. Recuerden, arte rupestre en la Uricocha, cueva de Chaclaragra. Toquepala, ni qué decir. Profe, ¿y qué aparece tanto en Toquepala y la Uricocha? La técnica del chacu. ¿Qué es la técnica del chacu? Rodear a los ani. O sea, como las llamas, las vicuñas, son veloces, ¿qué hacen? Para cazarlos, ¿qué hacen? Los rodean. Y al rodearlos, los cazan. Pero pregunto, ¿cazan todo? Los seleccionan. A su profe, chévere, qué bacán. Y así pasamos a un tiempo llamado el arcaico inferior, donde se dan 3 puntos específicos. Según las teorías, dice que se da la horticultura, la domesticación y es seminómade. Antes de avanzar acá, mucha atención por acá. Profe, en este tiempo vino en el examen ¿cómo se da el trabajo acá? La división del trabajo se da desde una forma natural. O sea, el varón sale a ¿dónde? ¿La mujer qué hace? Agricultura. Cose, recolecta, ¿qué más? Ve novelas, ¿qué más? Se queda en casa, ¿no? Ya. Chismose con la vecina. Trabajando. Hace reunión de padres. Hace reunión de padres, ¿para qué? Para fregar a los profes. No, ya. Pero ahora yo te voy a dar un dato que va a cambiar la historia. ¿Qué? Acá se da el patriarcado, obviamente. Datos de patriarcado posiblemente se da acá, porque la mujer descubre la horticultura y domesticación. Pero el dato que yo te quiero dar no es tanto ese, sino que se dice que la mujer solo, ¿qué cosa hacía? Recolectaba semillitas, ratitas, ratoncitos, y eso cuando venía su marido, su esposo, su tóxico, no a casa nada, y hija, ¿qué has cocinado? Ay, puede cocinar con 2 soles, ahí, ¿qué cosa? Caldo de rata. Y viene la hija. ¿Dónde está la Juliana? La Julián te ha seguido. ¿Cómo me va a seguir si la mujer, los libros así dicen que solamente la mujer debe quedarse en casa, recolectar y hacer la comida? Te ha seguido. Yo no sé dónde estará. Y viene la Juliana. ¿Cómo acá? ¿Cómo me llama? Y papá dice, ¿qué está pasando acá? No me está gustando esto. ¿Qué has hecho, Juliana? Y Juliana, ya casar, pues, viejo. Pero yo no agarrar la llama es difícil. ¿Qué, profe? ¿Hay datos que la mujer en el Perú fue cazadora? Sí, papá. O sea, no se quedó en su casa esperando, la hija, o qué sé yo, la mujer salió a cazar. ¿También? ¿Han visto la película Depredador o no? Sí. Y ahí se ve a la mujer, ¿sí o no? Que encarna su lucha a quedarse en casa y dice, yo también puedo ir a cazar. Habla de su libertad de pensar. O sea, pese que el varón no quería, no porque no quería, es el contexto, es el tiempo.
pero muchos rompen esquemas, pues. Como la mujer de Willamaya. ¿Qué está hablando, profe? La mujer de Willamaya, Patxa, encontrada en Puno 8.008 años antes de Cristo. ¿Qué? Se encontraba parte de su fémur, su cráneo, suficiente, parte de su molar, tibia, muchos datos, ¿ya? Con eso se ha demostrado. Y a su lado, lanzas. Ay, la han puesto. Toda la vida machista. ¿Cómo se llama, profe, esa mujer? Willamaya Patxa. ¿Dónde se encontraba? En Puno, profe. Estudiado por el famoso Randy Haas, que ahora nos va a demostrar que todo puede cambiar en la historia. Que no necesariamente pudo haber sido ella. Quizás pudo haber sido un grupo de mujeres casadoras. ¿Y hay mujeres casadoras hoy o no? Estoy escuchando acá al chibolos, varón con mujer están conversando. El joven académico le dice a la señora: señorita, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo Carla. ¿Ah, Carla te llamas? Sí, pero mi nombre de combate es Juana. Yo no entendía hasta cierto tiempo qué quería decir eso. Muy inocente yo era. Pero bueno, eso no va a venir en el examen. Bien, no te olvides, ¿ah? Hay algo que rompe los esquemas del lítico patriarcal. ¿Y qué es? Que hubo una mujer descubierta en Puno que era cazadora. Muchachos, así es que chicas, chicos y chiques, en este caso sería chicote. Entonces, escuchen. Se va a malograr si no el video. Jóvenes, pero por una excepción tampoco no se puede romper las brechas de la historia. Pero no podemos poner la excepción porque ya saben que en la vida nada es absoluto. Es algo más, ¿no? Pues, vamos a dejarle eso ahí. Vamos al arcaico impe. Profe, la mujer descubre la orti. Te explicabas. Los primeros sembríos, ¿no? La mujer lo va a descubrir. La domesticación, empieza a domesticar los animales, mejora lo que hace en la casa superior y empieza a domesticar animales. No a la perfección, pero ya lo hace. 3, es un seminómade. Ya quiere establecerse un lugar, ya tiene aldeas. Es más, ya está en el tiempo del holo. El tiempo de la era del hielo ha llegado a su fin. Y se ha calentado la tierra. Profe, ¿y por qué quiere decir seminómade? O sea, que él, siembra, pero todavía no conoce las técnicas agrícolas. No sabe si echar guano o no. No sabe hacer canales o centros hidráulicos. Pero ya tiene los primeros sembríos. Por ejemplo, Nanchop, ¿qué sembró? Nanchop, ¿qué sembró? La cala. Guitarreros. Frijol, profe. Frijol. Profe, yo buscaba Real Academia de Lengua Española. Ahí dice frijol, profe. Bueno, ya igual. Frijol. Igual se come, ¿no? Y sale gasecito. ¿Quién es el primer horticultor del Perú? Mancho. Como también puede ser Guitarreros. Depende, cómo te pregunte. Uno de los dos es el horticultor más antiguo. ¿El primero de qué? Cala. El segundo. El frijol. Chilca. Claro, se paran de Firulais, ¿o no? Ya, acá aparece Firulais. Firulais. ¿Quién domestica Firulais? El hombre de Chilca.
Telarmachay. Él domestica a las llamas. Los dos, Jaiwamachay y Telarmachay. Porque no terminan en Machay. Ambos domestican ¿qué cosa? A las vicuñas, llamas, alpacas. Ojo ahí. Pero ¿quién de los dos es considerado el primer pastor? Telarmachay. Pero que eso no te haga confundir que en Jaiwamachay no existían pastores. También debió de haber. Porque ya se encuentran restos de cientos de vicuñas y de llamas que Jaiwamachay también cazaban. Y era obvio que en un tiempo de domesticación ya habían pastores en los dos. Pero en el libro dice que el primer pastor, ¿quién es? El Armachay. Y el hombre Santo Domingo, a los que están acá de salón, ¿quién no ha ido a la fiesta de los hermanos? Yo. Pobres, ¿sabes? No han ido, 4, 5 más. Muy bien, ustedes deben dedicarse a estudiar. Nada hay de Pirán, sí ha ido a... Este ha ido en, ¿cómo se llama? No, este ha ido en, ¿cómo se llama? El Vico y su grupo, Carici. Profe, ¿por qué estás hablando eso? ¿Me estás insultando? No, es que Santo Domingo, más conocido como el hombre de Paracas, él va a... Así se toma, ¿no? Con estilo, profe. Él va a crear ¿qué cosa? La música. La flauta. Estos niños hoy va a crear el sonido. Va a crear la flauta o la quena. Claro, pues muchachos, va a crear el sonido. ¿Qué dirán acá los suscriptores? ¿Dónde estará ese profe haciendo clases? Ahora, mira por acá. Hombre más antiguo del Perú. Piquimachay. ¿Pero por qué? ¿Por resto fósil? No. Porque se han encontrado piedras de antigüedad de 13.500 años antes de Cristo. Piedras talladas. Pero talladas. ¿Bien talladas o mal talladas? Mal talladas, burdos, ¿no? 2, pronto. Ya vienen chivateros y guitarreros. ¿Cuál de todos tiene, escúchame, en el lítico, tiene los restos encontrados, pero de mayor amplitud? Lauricocha. Porque en Lauricocha, pese a que encontrarse en partes, se han encontrado 11 restos. ¿Quién lo encontró? Ya les dije en la clase anterior. Uno de los guanuqueños más genios que ha existido dentro de la historia. Coco Geles, profe. Cualquiera dice, ¿no? No sé, bueno, no sé, ahí va. Bueno. Muchachos, te pregunto, Lauricocha, ¿por quién fue estudiado? Es el genio más grande, ¿Augusto? Huánuco, claro, Augusto Carri. Enseñó en la Universidad de La Plata. Estamos hablando de cualquier universidad, muchachos. 10 veces mejor que Católica. A lo que vas a postular tú, cada instituto que está a la vuelta. ¡Profe! ¡Lauricocha! ¿Dónde está ubicado? Huánuco. ¿Por qué es importante? Porque se han encontrado cráneos dodecicéfalos, entierros humanos, hombres por partes. Repito, porque estaba en convivencia ¿con quién? Con el depredador más cerca, el tigre de dientes el espilodonte, el guachichoros. Chorro el tigre. Profe, y en Lauricocha, ¿quién lo estudió, me dices? Augusto Carrich. ¿Claro? El que también estudió las estaciones de glaciaciones que existió en Perú. Uno de los más grandes científicos que tuvo América, natural de Panau. De la Unión, para ser más francos. Profe, ¿y Lauricocha dónde ha ubicado? En la provincia de Lauricocha, distrito de Ayapitec.
Cerca de Chavinillo. No. Clave, Agaru, ahí, al ladito Agaru. Profe, ¿cuántos metros? 3.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Todo eso va a venir? Puede ser, que es importante. La Uricocha es importante. La ¿Ya? Uricocha. ¿Te vas a olvidar? La Uricocha. ¿Toque para dónde está ubicado? Tacna. Si te preguntan sobre el mejor arte rupestre del Perú, toque. Dale. Paiján, la Liber, ¿qué se ha encontrado? ¿Por qué los restos fósiles más antiguos, Paiján? Porque superan por años a la Uricocha. Pero la Uricocha también es importante porque Paiján hay dos nomás. En la Uricocha hay 11. 11 restos. Ahora pregunto, ¿por qué se encuentra por partes? Diego se lo comió. Así va a venir en el examen. Por eso no ingresa. Tú eres la más famosa de todo Huánuco. ¿Cuál es tu nombre para que llegue a todo el mundo? ¿Cómo? Goshpa. Paiján, se encontraron dos restos en cuerpo Pero. pero entero, pues. No como la Uricocha, por partes. Ah, ya, propio. Entonces, según cómo te preguntan así. Es el hombre más antiguo del Perú. Por encontrarse un par de restos completos. No vas a decir, pues, piquimachay, animal. No vas a decir, pues, guitarreros. No vas a decir la Uricocha. Paiján. Tienes que decir Paiján. Para ustedes, Paiján. ¿Y dónde está Paiján, profe? En la libertad. En la libertad. Capital de la libertad. Trujillo, profe. Ayer hemos hecho clase de geo. Ya, a ver, vamos. Me van a dar la característica. Acá. Hombre más. ¿Por qué? Piedritas. La Uricocha. Cráneo dodicocéfalo. Practicaban ya los ritos funerarios, entierros humanos. ¿Qué más? La Uricocha. ¿Peleaba con quién? Con Diego, el tigre de dientes, ¿eh? Profe, tú estás mintiendo, profe. ¿Cómo vas a hablar así? Es mentira, profe, lo que estás diciendo. Verdad, muchachos. Legal, verdad. ¿Por qué? Porque justamente en la cueva de la Uricocha, porque hay varias cuevas, Sí. se encontró ahí al esmilodonte. Una cabeza con diente hasta cabe. Uy, chala, profe. Ahora, profe, acá mi amigo también parece de tigre dientes. Ay, no sean malos, profe. Oye, profe, para que no me mientas, ¿dónde está esa? A ver, ¿quién sabe? ¿Dónde se encuentra el tigre dientes de sable que se encontró en las cuevas de la Uricocha? El museo estará, profe. Ya sé, pues, que está en el museo. ¿De qué museo? ¿Cómo se llama? ¿En qué lugar? Está en Lima. En la... A ver, ¿dónde? En el museo de arqueología, historia del pueblo libre en Lima. Cuando vayas a Lima y tú no hayas visitado el museo arqueológico e histórico más bonito del Perú, después del Museo Bruning en Lambayeque, ¿para qué has ido a Lima? ¡Playa, profe, playa! ¿Cómo? Si has ido a Lima, mínimo tienes que haber ido, no por tu carrera, en general. Es el Museo de Arqueología, de Historia, hermosísimo. Tú vas a pasar de etapa, desde este periodo al otro periodo, virreinato, república, hasta a San Martín lo vas a ver, fíjate. Ahí está San Martín.
Bolívar está así. Claro. Mire, profe, San Martín está disecado ahí. Hoy San Martín ha muerto en Francia. Su cadáver está disecado. Cachetadón, no pasa nada. ¿Cómo ya? Hasta ese nivel vamos allá. Profe, arcaico inferior. 3 características básicas: horticultura, domesticación y el hombre semi. ¿Por qué seminómade? O sea, quiere establecerse, pero al final se va a ir. ¿Por qué? Porque su horticultura no es tan buena. No es la agricultura. Se seca, no conoce técnicas, se seca, muere la agricultura, pero la horticultura y se va. En el proceso, él va conociendo cómo mejorar la horticultura. Y ella en el futuro se va a convertir en agricultura. Y la agricultura ya pues, hacer agricultura no lo hace cualquier persona. ¿Lo hace quién? Una persona con un gran conocimiento. Incluso con conocimiento astro. Profe, también se dan las aldeas. ¿Y se da él? O lo sé. Profe, ¿quiénes están acá? Los fijos para el examen, profe. Nanchok. ¿Dónde? Caja. Marca. Guitarreros. Ancash. Ancash. ¿Y por qué está en los dos lados, profe? ¿Te has equivocado? Guitarreros 1. Guitarreros. O sea, ¿qué quiere decir? Que guitarreros pasa por 2 tiempos. Profe, ¿y hay otro que pasa por diferentes tiempos? Sí, hay muchos de acá que pasan por los diferentes tiempos. Por ejemplo, Cocha. Lauricocha. Tú ves lo que conoces acá. Este es Lauricocha 1. Él pasó por Lauricocha 2, Lauricocha 3, Lauricocha 4, Lauricocha 5. ¿Qué? 5 fases, 5 fases. ¿Y por qué solamente nos enseñas esto? A tu nivel, pe. ¿Acaso tú vas a ser arqueólogo? Profe, ¿y hay otro que pasa por fases? Kotosh. Recuerda, ¿quién descubrió Kotosh? Gracias a Javier Pulgar Vidal. Julio César. Tello. Julio César Tello. Y Tello, con su estudio pormenorizado, va a hacer. Hay un estudio bien hecho de Kotosh, pero falta incluso. Y Kotosh va a pasar por varias fases. Tú lo que conoces es la fase Kotosh Mito, nada más, donde se han descubierto el templo de las manos cruzadas, el templo blanco, los nichitos, el gran fogón y el par de manos cruzadas. 2 hay, un de varón y un de mujer. Ya saben por qué. Por la mirada hacia la cruz del sol. Mátalo, profe. No traen correa, caramba. Ya. Profe, entonces, Kotosh también pasó por diferentes pasos, claro. Kotosh Mito, Kotosh Sahara Patak. ¿Me está insultando, profe? No. Kotosh Guairajirka, donde se descubre la cerámica. Es más, es la segunda fase de Kotosh. Es Kotosh Mito, donde se descubre todo lo que tú conoces. ¿Qué cosa? El templo de Kotosh, el gran fogón, el templo de los nichitos o los nichitos. Y luego, en 1959, 60, 61, 62, bajo los años, llega una comisión de Japón, de la Universidad de Tokio. Seichizumi, Kazuo Terada, Teshihito Teherán, Goku, Vegeta. Ellos llegan y descubren el par de manos. Según los datos, de los 2 pares de manos cruzadas, uno fue hurtado por la comisión de Tokio. Pero algunos dicen que no. Se pidió, y acá los huancaños pidieron que se regrese al lugar, ¿no? Al par de manos cruzadas de varón.
¿Y qué ha pasado? Vino un huaico, se llevó todo. Otros dicen que otros se lo robaron. Pero en realidad no se sabe. ¿Y qué pasó con el otro par de manos cruzadas de mujeres? Según los datos que tenemos de Luis Guillermo Lumbreras, está ahorita en el Museo de Arqueología e Historia de Pueblo Libre en Lima. Ahí está. Ahora, no hay que hacerles saber a los peruanos. Todo lo ven chorear. Imagínate que la primera escultura de América hecha en Huánuco desaparezca. ¿Tú a cuánto lo puedes vender en el mercado negro? Y ojo, en el mercado negro, los que compran material histórico son gente de plata. Eso ellos lo ponen en su casa, en su mismo casa está su museo. O sea, hombres amantes de la historia, igual que el Tumi de la cultura chimú, que prácticamente pues lo vendieron a un hombre que colecciona, ¿no?, partes históricas. ¿Cuándo? No vayan a hacer eso. Mucho cuidado. El Pueblo Libre, si tú entras al museo, el museo está lleno de puros hombres de negro. Ten mucho cuidado si quieres robar. Usted ya ha comprobado. ¡Profe! ¡Nancho! ¿Dónde? ¡Caja! ¡Quintaneros! ¡Chilca! ¡Lima! ¡Telarmachay! ¡Junín! Muy bien. ¡Jaihuamachay! Ayacucho. Ayacucho. Santo Domingo. ¿Qué se descubrió? La flautita. También conocido con el nombre Paracas, que luego va a dar origen a la cultura Paracas. Profe, y Santo Domingo es importante porque es la primera flauta del mundo de la América precolombina. Profe, y pasamos ¿a qué tiempo? A la revolución agrícola del Arcaico Superior. El hombre se hace ¿qué? Ya pues no está acá como troglodita, refugiándose en cavernas, o con su tipi, haciendo sus palitos ahí, pieles de animales. Llueve fuerte, recoge, se va. Ya no es seminómade. Acá, el hombre es... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? A ver, ahora viene la pregunta para ustedes que van a inferir en el examen. ¿Por qué el hombre se hace sedentario? ¿Por qué se ubica en un solo lugar? Hace su casita, ya hace su familia. Hay un ayu, tiene su familia, ya forma su grupo sanguíneo. A ver, vamos, tú. Porque ya conocía de la agricultura y todo, ya lo mejoró. Claro, ya tiene agricultura. Se hace vegano. ¿Para qué carne? Ah, puro cereal. Claro, pe. Aquí, calabaza, que ya aparece acá, se mejora. Acá ya aparece maíz, papa. Choclo. Pero, ¿qué tal si te preguntan así? Tú eres inteligente. El maíz fue un producto de tiempos adelantados en el Perú antiguo. Obviamente, ¿de qué tiempo está hablando? Ya, pero ¿qué tal te pregunto? Pero su origen está a finales del... Claro, fe. Todo lo que tiene su tiempo de oro tiene un principio en el tiempo final del anterior. Quiere decir que acá maíz, papa, ya hay. Pero es poquito, casi nada. Está aprendiendo recién cómo sembrar, está viendo recién la luna, el sol, pero recién está ahí. ¡Acá! Papá, acá. Acá ya es sacerdote, acá es astrónomo. Recuerda, en el tiempo de Mesopotamia, los Patesi, ¿te acuerdas o no? Que eran los primeros que observaban las constelaciones por medio de las estaciones, observaban el cambio lunar por medio del movimiento de rota y la mirada a la luna. Y ellos se van a hacer llamar sacerdotes. Pero más que sacerdotes, eran grandes astrónomos. ¿Qué hacen? Ellos saben cuándo va a llover fuerte, cuándo va a haber verano fuerte.
¿Por qué? Por su mirada a las y empiezan pues a dominar, ¿qué cosa? A todas las familias que hay. Forman grupos grandes. Y así nace Caral. La primera civilización de América. ¿Ah? La primera civilización andina del Perú. ¿Por qué andina? Está en la costa. Recuerda que la cordillera pasa por la costa, la sierra y la selva. Tú vas a encontrar en el examen primera civilización andina. Tú vas a encontrar en el examen la cultura más antigua de América. Tú vas a encontrar en el examen la primera civilización urbana del Perú. Y no te vayas a confundir con Huari, que es más adelantada. Pero fue la primera, fue la primera. Anfiteatros, anfiteatros. Templos, templos. Incluso más antiguos que Kotosh. Cerámica, no hay. Mandan. Kotosh, sí hay cerámica. Profe, palacios. Profe, palacios truncados en forma de U, anfiteatros, canales de río. Caray, ya hay. Agricultura. ¿Por qué vamos a hablar? Desarrolladísimo. Profe, acá también se encontrará, por ejemplo, acá había quena. Acá, quena. De todo vas a encontrar. Tambor, saxo. No, saxo no. En Caral se encuentra todo eso. Teatros, anfiteatros. 32 pirámides, papá. ¿Qué? Hecho de barro. Hecho de barro. Pero hay 32 pirámides. Profe, ¿quién descubrió Caral? Max 1905. Pero ahorita, incluso en los exámenes, no sé si se equivocan o no, pero ponen, ¿no? Descubrió Caral y le dio el aporte significativo de cultura más antigua, no de Perú, sino de toda América. ¿Quién fue? Luchani. Luchani. Pero el que ha descubierto es Caral. Caral fue descubierto en 1905 por Maxure. ¿Pero por qué Luchani? Ya pues Luchani se le lleva todo el premio porque Caral fue abandonado prácticamente por Maxure. Y Luchani, ¿qué es lo que hace? A partir del 90, fines del 90, empieza a darle con los universitarios de San Marcos, van a hacer pruebas, a investigar, y en base a la investigación que va haciendo Shadi, que es muy minuciosa, va a descubrir que Caral es la cultura más antigua de toda América. Y profe, México, más antiguo que... Sí, profe, legal. Si le sumamos a la actualidad, sería 5.000 años al presente. O sea, que cuando en Mesopotamia surgía Ur, Umma, Lagash, Eridu, Sumeria, acá en Perú no se quedaban atrás y surgía una cultura, Caral. Y hay una diferencia entre cultura y los que están acá. Claro, estos no son culturas, son parte del proceso pero no son culturas. Cultura es cuando ya el hombre es. ¿Descubre qué cosa? La la gana. ¿Qué más? La textil. La serra. ¿Cuál fareri? ¿Luego qué? La arqui. ¿Hay acá todo eso? Claro, profe. Profe, aquí, ¿qué más? Aparte de la arquitectura. Acá ya existirán, por ejemplo, sacerdotes que dominan a los pueblos. Ya. Y se profundiza en el formativo. Con Chavín. Profe, bacán. Y Huacaprieta, profesor Huacaprieta. Bueno, mates pirograbados, está en la Libertad. Y también es importante dentro del arcaico superior. Y no te olvides, cuando tú dices cultura, ya pues, cultura es lo que el hombre desarrolla en su máximo esplendor, basado en un proceso que viene desde el periodo lítico. Incluso desde tiempos antiguos e inmemoriales, desde que el hombre pasó de Asia
a América. Porque el hombre que pasa de Asia a América, pasa ya conociendo el fuego, ¿no? Conociendo la domesticación, la pesca, la recolección, ¿sí o no? Ya conoce todo eso. Pero su cultura sigue tras en, o en todo caso, sus descubrimientos siguen tras en, hasta llegar al arcaico superior, donde surge Caral. Y decir Caral es hablar de cultura, es hablar de sedentarismo. Hablar de Caral es hablar de una cultura ya socialmente organizada. Y tenemos Kotosh, como les dije y les expliqué. Huacaprieta igual. De Kotosh, nuevamente. A ver, primero, Caral, ¿dónde se encuentra? Lima. Kotosh, Huánuco. Huacaprieta, Lali, la libertad. Que según Torbe Enrique en el poblamiento americano, él, bajo otros descubrimientos que ya se ha hecho, sería el hombre más antiguo. Pero no te equivoques, todavía no lo ponen en examen. Ahora, profe, había una organización social ahí, van surgiendo ya las organizaciones sociales. Por ejemplo, ¿quién mandaba? El sacerdote. Luego estaba el agricultor y luego el artesano y el campesino. Artesano y campesino. Dentro de este tiempo, al final, ¿qué nace? Kuntur, Huasi, Cupis, el Cerro Sechín. Culturas, ojo, ya del... O sea, quiere decir que Chavín está al final del superior, al final, pero ya no se le considera tanto en el superior a Chavín, sino en el formativo. O sea, Chavín pertenece a otro tiempo más desarrollado que la Galgada, que las Aldas, que Huacaprieta, que Kotosh, que Caral. Pertenece a las culturas preincas. Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiwanaku, Huari, Chimú. Lo que nos va a venir en el examen. Pero ya no hablamos de formativo, sino de horizontes. Horizonte temprano, Chavín. Intermedio temprano. Mira, horizonte temprano, Chavín y Paracas. Intermedio temprano, Mochica y Nazca. Horizonte medio, Tiwanaku, Huari. Intermedio tardío, Chimú, Lambayeque, Chinchas, Chachapoyas, El Gran Pajatén, Cuela, Chancas, Huancas, Cuismanco. Intermedio tardío, culturas regionales también le dicen. Luego, ¿qué viene? El horizonte el Tawan. ¿Quién clasifica en horizontes e intermedios la nueva fase desde Chavín? Lo considera Young Road. Horizontes e horizonte temprano, Chavín y Paracas. Intermedio temprano, Mochica y Nazca. Horizonte medio, Tiwanaku, Huari. Intermedio tardío, solo acuérdate de Chimú y Lambayeque. Son los únicos que te vienen en el examen. Profe, luego de eso, ¿qué viene? Viene el horizonte más desarrollado de todos. De esto, ¿quién supera al lítico? ¿Quién supera al arcaico inferior? ¿Quién supera al arcaico superior? El formativo INI. ¿Quién supera al inicial? El medio y el final, donde está Chavín sobre todo. Profesor, pero esto, según Young Road, es hablar de ¿qué? Del primer horizonte peruano. Horizonte donde está no solo Chavín y Paracas, como culturas superiores. Intermedio temprano, primeras culturas regionales destacadas, Mochica y Nazca. Horizonte medio, Tiwanaku, Huari. Intermedio tardío, Chimú, Lambayeque. Recuerda, horizonte tardío, el Tawan. ¿Cuántos horizontes has podido escuchar? 3. ¿Cuántos intermedios? Pero eso ya pertenece a otro tiempo, a otra sistematización. El tiempo de horizontes o de culturas super. Ojo,
No existen culturas superiores, pero es una forma de llamarlos, ¿correcto? En las culturas solo hay culturas. Algo se tiende a aprender por más pequeña o por más grande, entre comillas, que sea, ¿correcto? Entonces, muchachos, hasta aquí el tema llamado Perú antiguo, ¿no? ¿Quién lo dividió en lítico, arcaico inferior y arcaico superior? ¿Luis Guillermo? ¿Luis Guillermo? Termino. Vamos, 3 preguntas. ¿Cuál de los 3 convivió con la megafauna? ¿Periodo? Megafauna. ¿Qué significa? Animales que hacen. Pregunta 2. ¿En qué tiempo se descubre la primera horticultura? Profe, ¿y quién fue el primer horticultor del Perú? ¿Cómo también puede ser? Ajá, ojo ahí. Diferencia. Acá es la calabaza y acá frijol, gasecito. Profe, ¿dónde está Nanchoc? ¿Caja? Anchor, me ha dicho. Anchor. Arcaico superior. Primera cultura de América. Al mismo tiempo que Sumeria y la primera dinastía egipcia. O sea, Perú saca cara por toda América en ser la primera cultura que está al mismo tiempo que las culturas, digamos, milenarias. ¡Profe! Ahora, para terminar, Piquimachay, ¿dónde? Vamos todos, allá. Chivateros. Lima, voy de nuevo, Piquimachay. Más fuerte, pues. Chivateros. Litereros. La Uricocha. Tumepara. Paiján. Baja el nivel. Vamos a ver. Piquimachay. 2. Piquimachay. Chivateros. Quitaneros. La Uricocha. Tumepara. Paiján. ¿Cuál es el ser más antiguo por restos líticos? Estudiado por Richard McNeish. No te vas a olvidar. 2. Acá. Ubicación. Nanchoc. Caja. Guitaneros. Chilca. Telarmachay. Vamos de nuevo. Nanchoc. Más fuerte. Nanchoc. Guitaneros. Chilca. Telarmachay. Jaihuamachay. Santo Domingo. Ica. ¿Qué se descubrió? A los hermanos. Caral. Ciudad. Lima. Caral. Ciudad. Lima. Fotos. Boca Prieta. La Liber. Y junto a ellos, ya en su tiempo final, van haciendo el formativo INI. Cultura super. Tales como Chavín de Huántar, ubicados entre los ríos Mosna y Mochexa, allá en el callejón de Guaymas. ¿Dónde ubicado? Ancash. Chavín. ¿Estudiado por quién? Por Julio César. Y él inicia el formativo llamado por John Rowe como Horizonte Temprano. Lo demás será otra historia.